Alabado sea Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, ¿sí? Pero ojo, porque esto de nos ha bendecido no quiere decir que ya lo hizo en el pasado. ¿Se recuerdan esto? Pepe lo mencionó la semana pasada. Dios nos ha bendecido no significa que lo hizo en el pasado y se quedó en el pasado como, sí, ya quedó ahí. Por el idioma original que está escrito en griego esto, la manera en la que podemos entender esto mejor en el español es Dios nos bendice. No es un límite, no es una acción que quedó en el pasado, sino que no tiene límite y continúa. Dios nos sigue bendiciendo, nos bendice con toda bendición espiritual en Cristo. Y después Pablo va a comenzar a decirnos algunas de esas bendiciones. Dice versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. La primera bendición que vemos aquí es que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo por amor. Aquí viene, por amor Dios nos escogió, nos predestinó. Dios se fijó en ti antes de la fundación del mundo. Por amor a ti, te escogió para adoptarte como su propio hijo, como su propia hija. Quizá el día de hoy tienes 20, 30, 40 años, 50, 60, no sé, y tienes toda una historia de vida y dices, pues ¿cómo que me escogió? Si todo lo que he vivido antes, déjame decirte, Dios te escogió antes de la fundación del mundo porque te ama para que fueras su hijo, para adoptarte como su hijo y como su hija. Y dice que es por pura gracia, fíjate cómo dice, conforme a la buena intención de su voluntad. No es porque lo hayas ganado, no es porque lo hayas merecido, es porque Él así lo quiso. Por su buena voluntad para tu vida, porque Él te ama, por pura gracia. Y termina esta parte Pablo diciendo el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Es decir, Pepe nos comentaba la semana pasada que esto nos trae un propósito en la vida. Dios nos escoge y nos adopta para Él, para ser sus hijos y sus hijas, para que vivamos en alabanza a Él, para que lo alabemos, que nuestro día a día alabe a Dios. Para la alabanza de la gloria de su gracia, puede sonar algo confuso, pero es para alabar quién es Dios, lo que Él ha hecho, su gracia, su gloria, su favor en nuestra vida. Y a continuación vamos a ver más de estas bendiciones. Lo que sigue en el versículo 7 al 14 es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Ok, versículo 7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre. Gracias a los que ayudaron allá. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Ok, acompáñame a orar, por favor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor y tu presencia en medio de nosotros. Señor, gracias por traernos aquí el día de hoy. Gracias por que en medio de toda la rutina y la agenda y todo lo demás, pues tú nos has traído el día de hoy aquí a este lugar, Señor, para escucharte y para aprender algo de ti, Dios, y escuchar algo de lo que tú nos quieras hablar, Señor. Padre, pongo este tiempo en tus manos, este mensaje en tus manos. Señor, ayúdame a comunicarlo bien, que de veras, Dios, esto sea solo para tu gloria, Señor.
y que tu Espíritu nos pueda guiar a escuchar lo que tú nos quieras hablar el día de hoy y lo que sea que quieras traer a nuestro corazón que necesitemos escuchar de ti, Señor. Padre, que para ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, yo sé que esto que leímos suena como, tiene muchas ideas que son frases largas y luego llega a sonar como ¿qué es eso, no? ¿De qué me está hablando esto? Pero vamos a tratar de ver tres somos, ¿sí? Si recuerdan, esta serie se llama Somos. ¿Quiénes somos en Cristo? Y a través de estos tres somos que vamos a ver de esta porción, vamos a ver también las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y por estar en Cristo. Así que el primero de estos es que somos redimidos y perdonados. Somos redimidos y perdonados. Dice, Pablo comienza diciendo en Él. ¿En quién? ¿A quién se refiere? A Jesús, en Cristo, en Jesús, en Él. ¿Sabes algo? No hay nada fuera de Jesús. Una relación con Dios y las bendiciones que tenemos en Dios solamente son a través de Cristo y de estar en Jesús. No hay nada fuera de Cristo, solo en Él está lo que Dios tiene para nosotros. Y dice que en Él tenemos redención mediante su sangre. ¿Qué quiere decir redención? Que fuimos redimidos, ¿no? Y eso ya parece como de diccionario, ¿no? De redención, acción de redimir. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que fuimos librados. Esta palabra de redención o de redimir en aquellos entonces hablaba o hacía alusión a un prisionero de guerra o a un esclavo que estaban ahí cautivos y que no podían cambiar su situación por ellos mismos, que estaban presos, cautivos, que no podían hacer nada para liberarse a ellos mismos y que requería que alguien los librara, que alguien pagara el precio, los rescatara, ¿sí? Entonces, cuando Pablo le dice a los efesios que en Cristo hay redención, les está diciendo Jesús pagó el rescate por ustedes. Jesús los compró, Jesús pagó su libertad, ¿sí? Y dice que fue mediante su sangre, de manera que el costo, lo que costó nuestra libertad fue la sangre de Cristo. Eso fue lo que cubrió, lo que pagó, la vida de Jesús, el sacrificio de Jesús. Él pagó con su propia vida para liberarte, para redimirte, para sacarte de esa situación, de esa condición de la que no podías tú hacer nada al respecto. Y aquí hay algo muy importante que debemos de resolver, porque si Jesús nos libra de esto y estábamos cautivos, esclavos de algo, y Jesús paga el precio para rescatarnos, ¿de qué nos está rescatando? ¿De qué nos está liberando Jesús? ¿De qué nos está dando libertad Jesús? Porque a lo mejor dices, no, pues yo nunca he sido esclavo, nunca he sido un prisionero de guerra, nunca he estado atado a nada, siempre he sido libre, ¿no? Pero si tú escuchas que Jesús pagó un precio por ti para darte libertad, ¿de qué te está dando libertad? Del pecado. Eso es lo que nos enseña la Biblia, del pecado en nuestra vida. Y no es... Cuando escuchamos pecado, muchos se quedan como, muy religiosa la palabra, ¿no? O muchos dicen como algo místico o algo raro, una idea que el pecado, ¿no? Y hay como una conciencia colectiva acerca del pecado medio rara, ¿no? Medio ajena. Pero la verdad es que el pecado es algo bien real y es algo, no digo normal como algo bueno, pero es algo que todos hacemos. Todos hemos pecado y todos seguimos pecando. Y si pudiéramos definir qué es el pecado, Jorge, lo definiría que el pecado es todo aquello que va en contra de la naturaleza de Dios mismo. Todo lo que hacemos, decimos o deseamos o pensamos que va en contra de la naturaleza de Dios mismo. Es decir, de su santidad, de su justicia, de sus mandamientos. Y creo que todos entramos en esto, todos pecamos, todos hemos pecado. La Biblia nos enseña que el que dice que no peca, pues está mintiendo.
La diferencia está en que si estamos fuera de Cristo, ¿sí? Fuera de Cristo, la Biblia nos enseña que somos esclavos de esta manera de vivir, que somos esclavos de ir en contra de Dios, de que todo lo que hacemos, no por lo que hacemos, sino por la condición que tenemos de esclavos, ¿sí estás conmigo?, va en contra de Dios mismo. Fuera de Cristo estamos esclavizados a esto. Queremos decidir bien, pero decidimos mal. Nos gusta algo, pero al mismo tiempo lo queremos dejar. O queremos dejar algo, pero al mismo tiempo nos encanta y no lo queremos dejar, ¿no? O sea, y vivimos en un círculo vicioso de querer caminar bien, pero caminamos mal. Y eso es la esclavitud del pecado, ir en contra de Dios, de quién es Dios. Fuera de Jesús estamos prisioneros de esto y no hay nada que podamos hacer para liberarnos. Pero Cristo lo hizo por nosotros y Él pagó, Él puso su vida y entregó su sangre para rescatarnos, para liberarnos, para darnos una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo propósito, un nuevo futuro en la vida, para darte salvación, vida eterna. Y dice también que en Él tenemos el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Imagínate esto, ¿no? El prisionero de guerra y llega alguien y lo rescata y luego van ahí y el que lo rescata le dice: es que eres un tonto, tú tuviste la culpa de esto, no hubiera tenido que pagar nada porque si hubieras obedecido, si hubieras hecho las cosas bien, todo es tu culpa, apestas, eres el peor, tonto. A lo mejor el que era el prisionero diría: oye, pues regrésame, ¿no? Estaba mejor allá que contigo. Imagínate que toda la vida lo rescata y toda la vida se la pasa recordándole sus errores y lo malo que hizo y por qué estaba donde estaba. Qué horrible, ¿no? Jesús paga el precio, nos rescata, pero tenemos perdón de nuestros pecados. Nuestros pecados son lavados, son limpiados. Nuestras fallas, lejos, fuera de Cristo, son borradas. Dios no lleva un registro de lo que hicimos mal fuera de Él, ni de lo que hacemos mal el día de hoy, porque si estás en Cristo, eres cubierto por Jesús. Pero si no estás en Él, eres esclavo de esta naturaleza, de ir en contra de Dios. No hay más vergüenza, no hay condenación. En Jesús no hay pensamientos de: es que como hace mucho tiempo hice esto mal, hoy la sigo pagando y Dios me está castigando por eso. ¿Estás conmigo? Porque hay perdón para tus pecados. No importa lo peor que hayas hecho en la vida, en Cristo hay perdón para tu vida. Y hay perdón para todo lo que has hecho fuera de Él. Y ya no debemos pagar el precio nosotros. No debemos nada a Dios. Si tú pones tu confianza en Cristo, eres perdonado según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Somos liberados por su sangre. Él paga el precio por nosotros, pero esto no es porque lo merecemos, porque lo ganamos, porque te portaste bien y lo recibiste. Esto es por su gracia nada más. Las riquezas de su gracia. ¿Qué tan rica es la gracia de Dios? El favor de Dios para nosotros. No hay un límite, ¿cierto? No hay un límite. Y dice aquí que este favor, esa gracia, ese amor para tu vida, lo ha hecho abundar para ti. No te lo ha dado en porciones o de manera limitada, sino que nos lo ha dado abundantemente, su amor, su favor para con nosotros. Por pura gracia, por solamente su favor. La segunda bendición que encontramos aquí, que recibimos en Cristo, es que somos unidos. Somos unidos. Espero poder explicar bien esto. En Cristo somos unidos, ¿sí?, en el presente, pero también seremos unidos en el futuro con la creación misma. Mira, vamos a ver esta parte, por eso lo separé, lo vamos a ver como un sándwich. Primero dice que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué misterio? ¿A qué misterio se refiere Pablo? Dice en la Biblia, mira, cuando encontramos esta palabra de misterio, no es lo que entendemos el día de hoy como misterio, ¿no? Porque a lo mejor escuchas misterio y luego dices como,
Scooby-Doo, ¿no? Cosas así, como algo oculto, ¿no? Algo ahí raro, misterioso, ¿no? ¿Qué será? Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando encontramos esta palabra de misterio, se refiere a algo que antes de Jesús estaba oculto, era un secreto, pero que en Jesús se nos ha sido revelado. Y hoy en día, a través de Cristo y de la palabra de Dios, nos es revelado, ¿sí? No es algo oculto ya, antes fue algo oculto, pero este misterio el día de hoy lo entendemos como algo que en Jesús es revelado. ¿Qué es esto que antes estaba oculto, pero ahora en Cristo ha sido revelado? El misterio de su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios para la humanidad? ¿Qué era lo que Dios quería hacer con el ser humano, con la gente? Y ahora en Cristo nos ha sido revelado. Fíjate cómo dice el misterio de su voluntad, y más adelante dice, es decir, si tú lees esta porción del medio, esto es otra idea. Aquí pudiéramos leerlo, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio? Reunir todas las cosas en Cristo. Eso es lo que Dios quería hacer, reunir todas las cosas en Cristo, lo que está en el cielo como lo que está en la tierra. Dios se propuso que todo fuera restaurado y fuera unido en Jesús. Todo, las personas, la creación, todas las cosas, todo lo creado en el cielo, en la tierra, el universo, el cosmos entero, unido, reunido, pero en unidad. Y dice en Cristo. Esto es con Cristo como la cabeza, ¿sí? Con Cristo como la cabeza, estando en Él y con Él como la cabeza. Esto no quiere decir que al final de los tiempos todo ser humano va a estar en el cielo con Cristo y en esta armonía con Dios. Esto quiere decir que los que están en Cristo serán unidos en Cristo. ¿Sí me explico? Están conmigo, con Jesús como la cabeza. ¿Sabes algo? Todo el mundo y toda la historia desde esos tiempos, antes de esos tiempos, hoy, mañana y en 20 años seguramente, vivimos en un mundo donde hay mucha división, ¿no es cierto? Donde hay guerras, donde hay una falta de armonía entre la creación y nosotros. La creación misma de Dios está dividida, humanos con humanos, humanos con animales, humanos con la naturaleza. Todo está dividido, y aún dentro del ser humano estamos divididos, clases sociales, raciales, bla, 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 bla. ¿No es cierto? Hay división por todos lados, pero ¿sabes algo? Jesús vino a borrar esas divisiones del mundo, a unificar las cosas, a que cuando tú pongas tu confianza en Él, ya no hay más divisiones de otras cosas. Hay un solo pueblo en Cristo Jesús y estamos en Él, somos de Él. Dios preparó las cosas y el misterio de su voluntad era que todas las cosas fueran reunidas en Cristo. ¿Te imaginas en la eternidad, en armonía con la misma creación? Todo en su lugar. Ya no se adora más a la creación, ¿sí? Porque el día de hoy, una de las cosas en las que caemos es que adoramos o nos idolatramos más la creación que al Creador mismo. Pero en Cristo, en el futuro, todo va a estar en perfecto orden, porque va a ser unido por Él, con Él como la cabeza, en completa armonía. Y algo increíble es que dice, la parte del medio, dice que esto fue con miras a una buena administración. Es decir, Dios planeó todo esto y quiero ver si me cachas esta idea. Dios planeó toda la historia de la humanidad, el desarrollo de las culturas, lo romano, lo griego, todo el desarrollo de la humanidad. Lo planeó y Dios lo diseñó con miras a una buena administración, es decir, con miras a que todo fuera unificado en Cristo, a que Dios salvara a la gente, a las personas, al ser humano, y tomara para Él. Por amor al ser humano. ¿Estás conmigo? Sí, más o menos. O sea, el desarrollo de todo fue planeado para la restauración y la unidad en Cristo. ¿Qué tiene que ver eso el día de hoy con nosotros? Yo no sé qué has vivido hasta el día de hoy, pero
Toda tu vida, tu historia de vida ha sido diseñada por Dios, porque Dios te ha escogido desde antes para adoptarte como su hijo, porque te ama. Y todo lo que has vivido ha sido diseñado y ha sido encaminado para que te encuentres con Cristo, para que te reconcilies con Dios, para que entregues tu vida a Jesús, si lo quieres hacer, si puedes decidir esto, para que puedas formar parte de esta unidad en Cristo. En segundo lugar, esto nos habla el día de hoy que de veras, hay esperanza, familia, hay gozo en saber que en la eternidad no vamos a estar cada quien por su cada cual y haciendo lo que cada quien cree que es bueno. Vamos a estar unidos en Cristo, con Jesús como la cabeza, adorando al Rey de Reyes, estando en la eternidad con Él. Ya no sufrimiento, ya no enfermedad, ya no luchas en la vida, ya no lunes de ir a trabajar. En Cristo, en la eternidad, va a haber gozo, va a haber alegría, va a haber realmente armonía en toda la creación, en todo lo que Él ha creado. Y en tercer lugar, esto me gusta y lo dejé para el final, mira, esto comienza diciendo que en toda sabiduría y discernimiento, en toda sabiduría, en todo conocimiento, con toda inteligencia, Dios nos ha dado esto, y con todo discernimiento. Es decir, discernimiento no es la parte teórica, sino que es la acción, es prudencia, es con toda inteligencia, pero con toda capacidad de decidir también. Dios nos ha revelado esto en Cristo. Si tú conoces que en Jesús somos unidos y hay unidad en Cristo y hay esperanza para la eternidad y que Él es la cabeza de todas las cosas, también hay discernimiento en tu vida, hay prudencia. Es decir, no solo es la teoría, sino que también es la habilidad de saber qué hacer con esa información. ¿Sí estás conmigo? Sé que suena medio raro, pero mira, esto que dice sabiduría y discernimiento, Dios nos da a conocer esto, nos da el intelecto y nos da la capacidad de algo. Esto no apunta al cielo solamente, porque entonces sería pura teoría que en algún momento vamos a vivir. Pero el día de hoy Dios nos ha dado todo discernimiento, toda prudencia, toda capacidad práctica para poner en práctica este conocimiento. Es decir, que entender el plan de Dios y entender que Dios te ama, te ha escogido y te ha unido en Cristo debe cambiar tu vida el día de hoy. Cambia tu presente. Debería cambiar nuestra manera de decidir, debería cambiar nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir nuestro día a día. ¿Estás conmigo? Ya no hay judío, gentil, como en aquel tiempo, ¿no? Los que eran judíos, el pueblo de Dios, y los que no eran, los gentiles, todos los demás. Ya no hay nada de esto. Personas de toda nación, de toda lengua, todo contexto, cualquier tipo de pasado, entregan su vida a Cristo y en Él somos unidos. ¿En dónde vemos esa unidad el día de hoy? En la iglesia. Personas, diferentes edades, diferentes contextos, diferentes historias de vida, pero que hemos puesto nuestra confianza en Cristo y estamos unidos por Él, ¿no? Y si tú has entregado tu vida a Cristo en algún momento de tu vida, ya eres parte de esta unidad. Quiero animarte a que no vivas como si no lo fueras. Ya eres parte de esto. Mantente conectado con la iglesia. Sé parte de la iglesia. Jesús murió por su iglesia. Jesús te escogió y te puso, te unió con una familia. Seremos unidos en el futuro junto con toda la creación, pero también en el presente somos unidos en Cristo y recibimos sabiduría y discernimiento para actuar ante eso que sabemos. La salvación, iglesia, se comienza a vivir desde aquí. Y la última bendición que veremos hoy es esta, que somos suyos. Dice el versículo 11, también en Él, es decir, en Jesús, hemos obtenido herencia. Y esto de herencia lo podemos interpretar o pudiéramos pensar que nosotros poseemos la herencia, ¿sí? Que Dios nos ha dado una herencia y ahora nosotros, si tú confías en Jesús, tú tienes una herencia.
Pero la idea de esto es más grande que solo eso, porque esto es, básicamente es como si obtenemos herencia, pero obtenemos ser su herencia. Por la manera en la que esto está escrito en el idioma original y demás, de hecho, hay algunas traducciones en la Biblia que eso dicen, que somos su herencia y hemos sido hechos su herencia. La idea de esta frase es eso, que somos suyos. En el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido, vemos que Dios les dice: ustedes van a ser mi especial tesoro, van a ser mi herencia. Vemos que Dios dice: este pueblo es mi heredad, es mi herencia. Y en el Nuevo Testamento entendemos que cuando confiamos en Cristo, nosotros, unidos en Cristo, como familia, somos su herencia, somos suyos. Y así como una herencia para la persona que sea es valiosa, no solo el que la recibe, sino también el que la da. Las herencias son valiosas, ¿sí o no? ¿Sí? Asimismo, tú, por ser de Dios, por ser suyo, por ser su herencia, eres valioso para Él. Eres importante para Él. ¿Alguien ha recibido herencia alguna vez en su vida? ¿Alguien ha tenido alguna herencia? ¿No? Yo tampoco. Lo único que puedo pensar que me fue heredado fue de mi abuelo. Me dejó 5 casas y 2 helicópteros. No se crean. Mi abuelo me dejó una consola de esas tocadiscos viejitos. Está grande, mire, está muy grande, es un mueble grandote. A Fina no le encanta, pero es de esos que tocan los discos de acetato, ¿no? Y es radio también, está muy, muy padre. Pero yo recuerdo a mi abuelo en fiestas de Navidad y fiestas así antes, que él, pues ahí estábamos, ¿no? Y él iba con sus discos, los ponía. Me acuerdo de él darle mantenimiento a esta consola. Imagínate, ¿no? La Navidad, nosotros chiquitos, yo de haber tenido pues que unos 10 años, la comida ahí en la mesa, todo el ambiente muy padre, bien arregladitos, mi abuelo con sus boleros en la consola, ¿no? Y bien padre, ¿no? Súper, súper padre. Y ahora la tengo yo. Y yo la veo y me acuerdo de mi abuelo. Y yo la veo y me acuerdo de esas cosas, ¿no? Y de cómo yo me acuerdo de mi abuelito de veras limpiándola, dándole mantenimiento, la aguja que tienen. ¿A qué voy con esto? Nosotros somos de Dios, somos su herencia. Pero por ser suyos, nosotros ahora estamos aquí, vivimos en este mundo, y por ser su herencia, otras personas deberían de poder ver a Dios en nuestra vida. ¿Sí estás conmigo? Somos suyos, no solo para recibir las bendiciones y ser herederos, sino que somos su herencia para este mundo. A través de otros, a través de nosotros, su iglesia, otras personas deberían de poder conocer a Dios y poder conocer a Cristo. Y dice que hemos sido predestinados según su voluntad. Dios te escogió desde antes de la creación del mundo para que fueras suyo, para que se recibieras todo lo que hay en Cristo. Hoy cantábamos, ¿no? Se me olvidó la letra. Tu amor inagotable es tú, me persigue, te persigo. En la mesa me diste un lugar, ¿no? Me recibes en gloria, para siempre, esa letra, ¿no? Pero ahí está, se ha preparado una mesa, somos sus herederos, hay bendiciones para nosotros en Cristo, están ahí. Él nos escogió y nos puso la mesa para servirnos. Él nos busca, nos encuentra, como cantábamos, y hay una mesa preparada para ti. Desde antes de la creación del mundo, Él puso su mirada en ti porque te ama, para adoptarte para Él mismo. Y dice, versículo 12, dice: a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para
la alabanza de su gloria. Esto es, Pablo está diciendo nosotros, refiriéndose a los judíos. Nosotros como pueblo judío, ¿sí? Nosotros somos su herencia. Él nos escogió desde antes, a nosotros los judíos, porque fuimos los primeros en esperar en Cristo. Es decir, los primeros, ciertamente los judíos fueron los primeros en esperar al Mesías. Y a esto se refiere. Hoy hay mucho niño llorando, ¿verdad? Sí, pero ¿saben algo? Siempre decimos que la iglesia somos una familia, ¿no? Y las familias son bien ruidosas, y más cuando hay niños chiquitos. Entonces, pues gracias a Dios que hay niños en la familia. Los judíos fueron los primeros en esperar a Cristo, a Jesús, por eso se refiere a eso. Nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Básicamente Pablo está diciendo, nosotros los judíos, en Cristo, en Él, somos de Dios, somos suyos, ¿sí? Pero termina diciendo, seamos para la alabanza de su gloria. Somos suyos, pero somos para alabar a Dios. Después dice, fíjate el versículo 13. Ahora dice, ustedes, en Cristo también ustedes. Nosotros judíos, y ahora dice ustedes, pero no como ustedes los que leen, sino se refiere al pueblo de los que no eran judíos. Ustedes, gentiles que no son judíos. ¿Alguien de aquí es judío? ¿No? Está rara la pregunta, ¿no? Alguien puede decir, es que mis antepasados salieron de Egipto, ¿no? Pues si nadie es judío, todos entramos aquí, ¿no? También ustedes, o sea, los que no son judíos. Y dice, al escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio, las buenas noticias de su salvación, y habiendo creído. El evangelio, familia, no solo se escucha, también se cree. Y dice el mensaje de la verdad, el evangelio significa buenas noticias. Pablo está diciendo el mensaje de la verdad, el evangelio, y luego vuelve a decir el evangelio otra vez, ¿no? Pero ahora lo dice, las buenas noticias de su salvación, y habiendo creído. ¿Qué es eso que creyeron? ¿Cuál es ese mensaje de la verdad? ¿Cuáles esas buenas noticias? El evangelio de Jesús, el evangelio de su salvación, de cómo Jesús pagó el precio por ellos y los ha salvado y los ha redimido y ha perdonado sus pecados. El evangelio de Cristo, las buenas noticias. Si nunca has escuchado esto, las buenas noticias que hay en Jesús es que Jesús, siendo Dios, vino al mundo, ¿sí? Vivió una vida perfecta que ningún ser humano puede vivir y no va a poder vivir jamás. Vivió una vida perfecta, pero fue a la cruz voluntariamente para pagar el precio para rescatarnos, el precio de nuestros pecados. Él se sacrificó para darnos libertad, para darnos vida eterna. Él murió en esa cruz por nuestra salvación y nuestra libertad. Y el día de hoy, sí, eso es lo que Jesús hizo. La buena noticia es que si tú crees en eso, no importa de dónde vengas, no importa quién eres, no importa qué idioma hables, no importa nada de tu pasado, de lo que hiciste hace rato. O sea, si tú puedes creer quién es Jesús y lo que Él ha hecho, que Él es el Hijo de Dios, que Él pagó por tus pecados, que Él murió en la cruz y resucitó. Si tú puedes creer en eso y puedes entregarle tu vida a Jesús, arrepintiéndote de tu pecado, es decir, diciendo, ya no quiero más esto en mi vida, ahora quiero seguir a Jesús, quiero seguir adelante con Él, ya no quiero esto, quiero seguir a Jesús y hacerlo Señor y Salvador en mi vida. Si tú haces eso, tú tienes un lugar en la familia de Dios. Tú recibes el regalo de la vida eterna, un lugar en el cielo. Eres unido en su familia, en la iglesia, y reconciliado con Dios para siempre. Familia, las buenas noticias en Jesús es que tu lugar en el cielo y tu lugar en la familia de Dios no lo compras y no lo ganas, lo recibes por lo que Jesús ya hizo por ti.
Y dice, también ustedes, después de creer en este mensaje, fueron sellados en Él, en Jesús, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando crees en Jesús, cuando escuchas el Evangelio y lo crees, eres sellado con el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? En Jesús eres sellado con el Espíritu Santo. Mira, hace semanas mencioné este ejemplo y lo quiero repetir. Lo escuché de alguien más, ¿no? Pero este ejemplo es que estar en Jesús es como si fuéramos una carta y Jesús fuera el sobre. Y ahora nosotros estamos guardados en ese sobre, ¿sí? De manera que Dios ya no nos ve por la carta que somos. Dios no te ve porque te portaste mal. Dios no te ve porque no oraste ayer o algo así. Dios no te ve por la carta que eres. Dios te ve por el sobre que te cubre. Dios te ve por el sobre, su justicia en nosotros, su obediencia en nosotros, ¿sí? Su santidad en nosotros. Estamos en Él. Si tú entregas tu vida a Jesús, estás en Él. Él te cubre, estás en Él. De manera que lo que sea que hagas, estás en Él y no hay nada que puedas hacer fuera de Él. Nunca. Una vez ahí, no te vas para afuera. Estás en Él. No hay nada que puedas hacer o vivir fuera de Él. Y dice que ahora hay un sello, es decir, imagínate la carta, ya está el sobre, pero ahora hay un sello ahí, el del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Antes, en aquellos tiempos, los sellos significaban seguridad, significaban autenticidad y significaban pertenencia. Es decir, que cuando alguien mandaba... ¿Has visto las series o películas de reinos, no? De reinos antiguos y campañas, ¿no? Y que mandaban pergaminos o cartas. ¿Qué hacían? Las sellaban, ¿no? Esto es que cuando alguien recibía este documento, al ver el sello que tenía, podía decir, esto es algo auténtico, esto es algo real, ¿sí? Y esto es de parte de esta persona, esto le pertenece a esta familia o a este reino. Es decir, que si tú pones tu vida en Jesús, eres sellado con el Espíritu Santo, y esto habla de que el sacrificio de Cristo es auténtico en tu vida, de que eres un hijo de Dios, de que esto es real, de que es auténtico y de que tú le perteneces a Dios, que eres suyo. Y ese sello, familia, no se borra, no se derrite. Si entregas tu vida a Cristo realmente una sola vez, es para siempre. Eres sellado para siempre, ahora le perteneces a Dios. Y esto, el versículo también dice que el Espíritu Santo es este sello y que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Como garantía de nuestra herencia. Me encanta que primero Pablo dice nosotros judíos, luego dice ustedes gentiles, pero ahora dice nuestra herencia. No es que ellos eran los herederos, no es que ellos no eran. En Cristo somos uno. Y dice el Espíritu Santo, garantía de nuestra herencia. En otras versiones, creo que en la Reina Valera, otras traducciones que hay en la Biblia, dice las arras de nuestra herencia. Y arras, básicamente, las arras era... Ahorita pensamos en las arras como en la boda, ¿no? ¿Sí o no? Te prometo proveer. Ahí están las arras, ¿no? Y todo muy romántico, ¿no? Y está bonito, ¿no? X. Pero el punto es que las arras en aquel tiempo tenían que ver más bien con comercio. Las arras en aquel tiempo eran el pago que se daba como garantía de una compra. Es decir, si yo iba a comprar un terreno o una vaca o lo que fuera que fuera a comprar, el que me lo vendía me iba a pedir arras, me iba a pedir un anticipo, como hoy en día, ¿no es cierto? Me iba a pedir un anticipo, pero esto que yo le iba a dar, este anticipo, no era simbólico, no era poquito, era una cantidad grande, era muy importante. Porque si yo me rajaba de comprarlo, lo perdía. Y si él se rajaba de vendérmelo, me lo regresaba con intereses.
Las arras eran la garantía, era el anticipo de que algo se iba a hacer. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Lo que quiere decir esto es que el Espíritu Santo en nosotros es la garantía, el anticipo de lo que está por venir. Es Dios diciendo, esto es real, es auténtico, eres mío, ¿sí? Pero esto es un anticipo nada más, porque hay más y habrá más en la eternidad. Y hay más para nosotros, es un anticipo de que somos suyos. ¿Qué razón nos da esta garantía? Fíjate cómo dice, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. Hemos sido sellados y es nuestra garantía de nuestra herencia, ¿sí? Y esto ha sucedido con miras, es decir, con la razón, con el propósito de esto, de la redención de la posesión adquirida de Dios. Es decir, de que Dios algún día, si tú eres de Él, te va a reclamar para Él y te va a tomar en esta unidad en Cristo. Que si estás en Él, eres sellado y Dios va a decir, hey, tú eres mío, vente para acá. La posesión adquirida de Dios. Dios lo adquirió, Jesús pagó el precio y ahora somos de Él. ¿Tiene sentido? ¿Estás conmigo? ¿Sí? Yo sé que a lo mejor es mucha teoría o se escucha muy complicado, pero quédate con esto. Mira, el Espíritu Santo es el anticipo de lo que va a venir. Es Él el anticipo, la garantía de que Dios cumplirá todo aquello que Dios ha prometido en nuestra vida. Y el Espíritu Santo no es un sello nada más, es Dios mismo, su Espíritu mismo en nosotros. No es un pagaré, no es un papel chafa en el que Dios nos dejó ahí como, sí, mira, para que te la creas. Dame 100 pesos y ya no lo ofrezco. No, o sea, es el Espíritu Santo en nuestra vida, su Espíritu mismo en nosotros, ¿sí? Si Dios ha dicho algo, Dios lo va a cumplir. Y la garantía que tenemos no solo es nuestra fe, es que Él nos ha dado el Espíritu Santo. Descansamos en quién es Él y lo que Él nos da como bendiciones en Cristo. ¿Estás conmigo? Sí, la verdad es que esto me encanta. Y este anticipo no es solo para el cielo, no es como sí, recibo el Espíritu Santo y en el cielo entonces sí lo voy a disfrutar. No, este anticipo, el día de hoy, si tú pones tu fe en Cristo Jesús, Él viene a tu vida, habita en ti y ahora nos toca conocerle, nos toca cuidar nuestra relación con Él, nos toca dejarnos ser guiados por Él, ceder áreas en nuestra vida para que Él las dirija, que Él nos lleve a carácter de Cristo. Hay una relación en tu vida con la tercera persona de la Trinidad que necesitas ser consciente y cuidar. No olvidemos que el Espíritu Santo es Dios mismo y en Jesús recibimos su Espíritu. Hay frutos que Él quiere dar en tu vida. Pero no quiero hablar mucho del Espíritu Santo porque no me quiero desviar de este texto. Pablo aquí nada más lo presenta en la carta, en el primer capítulo lo trae. Me encanta que ya vimos en estos primeros 14 versículos, vimos a Dios Padre, que es el que escoge, al Hijo, a Jesús, que es el que redime, y el Espíritu Santo que sella. La Trinidad sigue trabajando el día de hoy. Creemos en un Dios que es un Dios trino. Y es porque hemos recibido a este Espíritu Santo, a su Espíritu Santo, que podemos regresar al propósito que vimos antes, para la alabanza de su gloria. Somos sellados, somos de Él. ¿Para qué? Para que nuestra vida le alabe en todo lo que hacemos. Por pura gracia, por su voluntad nada más. Y con esto quiero comenzar a cerrar el tema. Mi esposa, como saben algunos, es gringa. No se crean. Ella es de Inglaterra. Y cada vez que como familia vamos para allá, hay algo que me llama mucho la atención. Y no tengo los datos correctos como de cifras, ¿no? Pero en mi mente y en mi perspectiva, a la par de personas hay ovejas. Y en serio, todo está lleno de ovejas. O sea, donde voltees hay ovejas. Digo, fuera de la ciudad, ¿no? En la carretera y así. Un montón de ovejas.
Y ves las ovejas, ves una sola o de repente ves grupitos de ovejas, de repente ves la montaña y hay otra oveja allá y de repente está lleno de ovejas. Y me acuerdo de una plática que tuve con alguien y le decía, oye, ¿y esa oveja ahí qué? ¿De quién es? ¿O qué? ¿Quién la reclama? O sea, literal en medio de la nada, una oveja, una pobre oveja sola ahí, ¿no? Y me dice, es de alguien, o sea, con seguridad esa oveja le pertenece a alguien, está sellada, seguramente está sellada. Y de hecho me dijeron que de tanto en tanto se juntan, hay como reuniones de pastores, de tanto en tanto, en donde reclaman sus ovejas, ¿no? Y dicen como, mira, encontré esta oveja y esta es tuya, trae tu sello. Y otro dice, no, sabes que esa es mía, este es mi sello. Y regresan con de quién es, ¿no? Pero fíjate, un pastor de ovejas compra la oveja, la mantiene, provee para la oveja, la cuida, la pone en el rebaño, ¿no es cierto? La cuida, la mantiene en la familia, la pone en el rebaño con las demás, y si la oveja se pierde, en esto que te digo, lo que sucede es que después, como tiene su sello, la reclama para él. Dice, esa oveja es mía, dámela, ¿no? Y ¿sabes algo? Creo que esto es lo que sucede cuando estamos en Jesús. Él paga el precio por nosotros. Él ha pagado el precio por nosotros. Él es el que nos cuida, Él es el que nos mantiene, Él es el que provee para nosotros, pero también es Él el que nos ha puesto en esta familia, el que nos pone en su familia. Y ¿sabes algo? Si alguien se llega a ir un poquito más lejos, a perderse un poquito, ¿sabes qué? Él va y te busca, y Él va y dice, hey, tú tienes mi sello, vente para acá, eres mío. Y Él nos reclama para Él, porque hemos sido sellados, porque somos de Él. Y cantábamos esto, ¿no? Cantábamos esto, aunque esté en el valle y todo, tú vienes a buscarme, si me pierdo, tú me encuentras. Y ¿sabes algo? Creo que Dios quiere hablarle a personas el día de hoy, y creo que seguramente si tú te has perdido, te has desbalagado o sientes que te has alejado de Dios, creo que Dios quiere decirte, si tú has sido sellado y has puesto tu confianza en Jesús, a lo mejor Dios te está hablando el día de hoy, te está diciendo, hey, eres mío, regrésate, vente a la familia otra vez y ponerte de nuevo en el rebaño, en la familia, con Él. Familia, con esto quiero cerrar. Mira, seguramente si recibieras este cheque con el Google, ¿te acuerdas? El 1 seguido de 100 ceros, y lo cambias, pues seguramente transformaría tu vida. Pero sabes, en Cristo no recibimos un cheque con valor terrenal, recibimos bendiciones espirituales con un valor y una importancia eterna, que no se aplican en la eternidad nada más, sino que realmente transforman nuestra vida el día de hoy, y pueden cambiar tu vida el día de hoy también. Somos bendecidos en Jesús con toda bendición espiritual, en un mundo cambiante que no olvida, dividido y en el que todos buscan pertenencia. Es solo en Jesús que somos perdonados y redimidos. Es solo en Jesús que somos restaurados en corazón y en mente, y que seremos restaurados junto con toda la creación, lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. Seremos unidos en Él, y es solo en Jesús que somos sellados con el Espíritu Santo, nuestra garantía de que somos suyos y nuestro anticipo de lo que está por venir. De manera, familia, que no vivimos peleados con Dios, vivimos perdonados. No vivimos en división, vivimos unidos en Cristo, y no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Él, porque somos de Él. Así que cuando salgas de aquí, si has entregado tu vida a Jesús, yo te animo a que no menosprecies estas bendiciones. Sal y vive tu vida allá y toda la semana y todo lo que vas a hacer en la semana. Sal y vive tu vida como quien sabe que has sido perdonado y que tiene una relación con Dios. Sal y vive tu vida como quien sabe que el precio de tu salvación fue la sangre de Jesús. Sal y vive tu vida como quien se sabe rescatado y parte de una familia en Dios, parte de una unidad en Cristo.
no solo, no como llanero solitario, no indiferente a la familia de Cristo. Sal y vive tu vida sabiendo que perteneces a una familia, que no estás solo en la vida en Cristo. Y sal y vive tu vida sabiendo que no es tuya, que le perteneces a Dios para la alabanza de su gloriosa gracia. Y si no has entregado tu vida a Jesús, quizá Dios te está llamando el día de hoy, porque Él ya pagó el precio, Él ha preparado la mesa. Si no has entregado tu vida a Jesús, yo de veras te animo a que rindas tu vida a Él, que le entregues tu vida y decidas seguir a Jesús. Vamos a orar.